Listo, me dicen cuándo comenzó. Listo, chicos, como cuando quieran. Pablo, listo, dale. ¿Ya está grabando? Sí, ya. Bueno. Voy a comenzar a hablar, voy a hacer la introducción y ya los presento. En el marco del curso de Administración y Gestión de Obra, hemos desarrollado esta entrevista con el objetivo de acercarnos a la realidad profesional del sector de la arquitectura y la construcción. En este caso, para conocer experiencias, aprendizajes y retos desde la práctica. A continuación, le presentamos al arquitecto con el cual realizaremos la entrevista, llamado Henry Paredes, y el equipo de trabajo conformado por Luisa Fernanda Alzate, María Carolina Mosquera, Santiago Marín y mi persona, Juan Pablo Ochoa. Listo, empiezo yo. ¿Qué más, Henry? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, soy ¿Qué más, Santiago. Santiago? Vamos a comenzar entonces con el primer bloque, como de preguntas. Este bloque viene como siendo algo más como de tu historia pues con la arquitectura personalmente y también como ya esta experiencia sobre la empresa en la que estás. Primero pues vamos como las preguntas contigo y que es cómo ha sido tu historia profesional desde que inició pues como tu formación universitaria hasta la actualidad. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, si hay alguna interferencia, porfa, me indican. Pues primero, antes que nada, saludarlos a todos, chicos, darles las gracias por tenerme en cuenta para esta importante entrevista para su formación profesional. De verdad estoy muy encantado de estar aquí y aportarles a ustedes todo este tema. Les cuento, estoy nervioso. Estoy nervioso por responder todas las preguntas, pero bueno, ahí vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, arrancando con esta primera pregunta, pues les cuento. Pues yo soy un arquitecto joven con una corta trayectoria profesional. Yo me gradué, bueno, terminé mi carrera profesional en el 2021 y me gradué en enero del 2022. A partir de aquí empecé, digamos que a buscar el rumbo de mi carrera profesional, porque pues no, a este tema es a lo que nosotros nunca nos enseñan, de qué pasa cuando salimos de la universidad. Entonces, a partir de aquí, digamos que nace o surge HZ Arquitectura, de la cual soy fundador. Esto nace como una iniciativa personal inclinada directamente al diseño bioclimático. Yo he sido muy pionero en este tema, o pionero no, sino como que en este tema me ha llamado demasiado la atención, tanto desde que lo conocí por allá en los primeros semestres y empecé a aplicarlo en todos mis semestres de la arquitectura. Hasta el momento llevo trabajando el tema bioclimático y esperando pues en algún momento pues poderme especializar en este tema. Pues aunque es una empresa joven, pues hemos tenido la oportunidad pues de participar en proyectos de diseño de interiorismo, construcciones de viviendas, no muchas, pero sí hemos estado en este tema, diseño arquitectónico de viviendas, pues más que nada tanto proyectos míos propios como alianzas con empresas del sector privado. Pues digamos que uno de los hitos más importantes que hemos tenido es consolidar un enfoque de diseño consciente
donde cada proyecto pues busca aprovechar al máximo todas las condiciones naturales que contamos, tanto la ventilación natural, iluminación natural, ¿sí? Y más especialmente en un contexto climático como lo es el departamento del Huila, donde me encuentro ahorita actualmente. Ok, listo, Henry. Bueno, pues sabemos que tu formación académica es pues arquitecto, no sabemos si tienes alguna pues como... Santiago tiene el micrófono apagado. Ok, ok, ahora sí. Bueno, sabemos pues, Henry, que tu formación académica pues de arquitecto, no sabemos si tienes como algún tipo de especialización o profundización y cómo ha influido pues esto dentro del desarrollo dentro de tu empresa o de este sector de la construcción o la arquitectura. Perdón, no escuché muy bien el principio. Que ya pues sabemos que eres arquitecto, pues la Sí. pregunta en sí es como que esa formación académica, cómo ha influido en su desarrollo dentro del sector de la construcción o la arquitectura. Ok, pues bueno, como les comenté, yo pues llevo muy poco como profesional, eh, pues como tal especializaciones en áreas no he desarrollado todavía, pero pues como tal mi formación profesional se ha inclinado mucho, como les comenté, el tema enfoque directamente bioclimático. Pues digamos que la principal diferencia frente a otros profesionales es que pues no vemos el diseño solo desde lo estético, sino desde el confort ambiental y la eficiencia. Y pues digamos que siempre, tanto en la universidad con mis profesores, manejé mucho este enfoque. Entonces, pues digamos que pues los profesores también eran muy diversos en cuanto a los grupos en los que se presentaban. Entonces, como que ellos intentaban enfocarlo a lo que uno como que quería llegar a realizar y digamos que indagaban más en aspectos puntuales de cada uno. Entonces, mi formación académica es como tal mi carrera profesional hasta el momento, pero sí fue muy ligada o muy enfocada al tema bioclimático, a todo el tema eh, medioambiental, todo lo que podemos aprovechar del ambiente, todo lo que podemos aprovechar del clima, cómo podemos direccionar nuestros diseños a partir del entorno natural que nos rodea, porque pues no todos los entornos son iguales. Entonces, pues digamos que eh, pues así ha influido como tal en mi vida profesional. Listo, Henry. Cuéntanos como qué proyectos han marcado pues dentro de estos años tu vida profesional y por qué los consideras como determinantes. Dame un segundito. Pues como tal, pues proyectos así icónicos, retadores, eh, pues destacaría como tal, pues proyectos de vivienda, pues donde hemos tenido que adaptar el diseño a condiciones específicas, tanto rurales como urbanas. Eh, pues también digamos que lo difícil, o digamos así retador, que podría llamar yo, porque pues está claro que pues sí he tenido una corta experiencia en el tema, una trayectoria también corta, pero he intentado diversificar en varios aspectos. Entonces pues todavía no he tenido así como el proyecto que ha sido el retador pues de todos los tiempos, no, pero sí, digamos que en ese tema de los proyectos de vivienda ha sido complejo el tema de que se ha tenido que trabajar con condiciones climáticas específicas y con presupuestos muy limitados, porque no siempre se trabaja con el cliente que tiene el músculo financiero
que tiene pues el dinero completo pues para arrancar, o que nos dan un presupuesto abierto para poder realizar cualquier tipo de intervención. No, muchas veces digamos, se trabaja con presupuestos limitados, con clientes que quizás tienen la disposición de iniciar un proyecto, pero de pronto no terminarlo. O sea, hablo yo de pronto, sino a largo plazo. Entonces, eso es como lo más retador, así que pues hemos podido nosotros encontrar. Listo, Henry. Ahora hablemos sobre la empresa, sobre tu empresa. ¿Cómo ha sido estos años, pues, como la trayectoria de la empresa hasta el día de hoy y cuáles han sido, pues, como esos hitos importantes de crecimiento? Bueno, mi proceso ha sido bien dinámico. Pues desde la universidad me interesé por el diseño funcional y el comportamiento ambiental, como les había comentado. Yo empecé a trabajar como tal, o digamos que HZ Arquitectura empezó a funcionar desde que la creé en la universidad por una materia de expresión. La materia se llama así, expresión. Entonces nos tocó realizar pues todo el tema de análisis de las empresas y demás, y pues la idea era formalizarla, o sea, pues tener el concepto educativo, ¿no? De la concepción inicial de una empresa. Y pues yo desde la universidad me gustó mucho HZ Arquitectura. Desde ahí pues digamos que empecé a emprender ese tema, no legalmente constituida, pero sí el nicho básico como tal. Pues después de graduarme en el 2020, de enero en el 2022, comencé a trabajar en proyectos en la ciudad de Ibagué, en proyectos de, más que nada, recién graduado, comencé a trabajar pues, en temas de visualización 3D. Empecé a trabajar con temas de 3D de urbanizaciones, 3D de edificios, todo proyectos ahí en el Tolima. Esto pues me permitió tener ampliar un poquito más el conocimiento en cuanto al tema de visualización 3D, porque pues sí se requerían cosas que realmente pues no, en la universidad pues no logré indagar demasiado, porque pues habían clientes que eran demasiado exigentes. Por ejemplo, estuvimos trabajando en la visualización de un proyecto de la Torre Morales en Ibagué. Este cliente es demasiado, digamos que así reconocido, grande en la ciudad, tiene diferentes hoteles. Entonces como que todo era, quiero ver el render con el material que es, con la iluminación que es, bueno, entonces digamos que habían exigencias que permitieron que pudiéramos indagar un poco más en este tema. Después migré a Medellín. Estoy trabajando también en Medellín en temas de interiorismo. Tuve también proyectos grandes como pequeños. Por ejemplo, estoy trabajando en unas casas quintas en Las Palmas. Subiendo por Las Palmas, a mano izquierda hay unas casas quintas. Ahí estuvimos trabajando en un proyecto también grande, porque era la remodelación interna completa de una casa quinta. Pues esto fue un proyecto grandísimo también. También hemos trabajado pues en diseños de cocinas, temas pequeños. Posteriormente a eso, en el 2023, me regresé acá al departamento del Huila. Empecé a trabajar como contratista en la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Altamira. Duré un año trabajando allí. En el 2024 hasta la fecha vengo trabajando también como arquitecto en la Secretaría de Planeación y Obras Públicas de Guadalupe.
pues donde he participado en procesos de ordenamiento territorial, de licencias, revisión de proyectos, acompañamientos técnicos y pues digamos que ciertamente en poca trayectoria toda la diversificación en la que se ha presentado, porque yo me identifico como HZ Arquitectura. H es la inicial de mi primer nombre, Z es la última letra de mi segundo apellido. Entonces yo soy HZ Arquitectura. HZ Arquitectura surgió básicamente desde que me inscribí a la universidad sin aún reconocerlo, pero básicamente eso es lo que hemos sido hasta el momento. Muchas gracias, Henry. Vamos pues por otra. Ya nos dijiste pues que como que el nicho de tu sector en la arquitectura es como que la vivienda, estas otras reformas. Frente a esto, como que, ¿qué es lo que lo diferencia de la competencia aparte de este tema de la bioclimática? ¿Qué es lo que nos diferencia? Sí, señor. Pues no, básicamente, pues a ver, como te digo, como tal, esto aquí en mi sector, en el área donde me encuentro, habemos muy pocos, digamos, profesionales del área. Que conozco el trabajo de mis colegas, conozco diferentes proyectos, he tenido la oportunidad de estar, vivir el espacio que han diseñado otros compañeros y me he dado cuenta que en algunos proyectos falta como ese tema de aprovechar, como les digo, las determinantes naturales del entorno, incluso en las áreas urbanas, el tema de aprovechar al máximo las visuales sin, digamos que, perder como tal la privacidad de los entornos. Entonces, digamos que pues HZ Arquitectura, pues desde el punto de vista en lo que nos equilibramos o en lo que mejor nos manejamos, pues eso es lo que nos diferencia. Acá, como les digo, acá en el sector, en el área inmediata de trabajo, pues lo que nos diferencia es eso, el tema de que nosotros nos inclinamos más allá que el espacio funcional y demás, pues que sea demasiado, o sea, que sea directamente relacionado con la bioclimática, con el diseño que aproveche naturalmente todos los elementos naturales que nos ofrece. Es como tal en lo que nos diferencia. Henry, ¿me Bueno, recuerdas, porfa, el nombre de, falta una, Pablo, el nombre del edificio que tú me dijiste que fue como que el más influyente? Torre Morales, pues ese es un proyecto en el que trabajé como tal en la visualización 3D. La verdad no sé si lo realizaron. Esto, incluso pues el cliente al que le estábamos trabajando es el dueño del Hotel Casa Morales de Ibagué. Ahí es donde ese hotel es supremamente icónico. Ahí se hospedan personas importantes. Allá se llevan todo el tema cuando se generan acá las actividades culturales como el San Pedro y todo ese tipo de cosas. Pues allá es donde hospedan a las reinas y bueno, este hotel como tal sí está construido, pero él iba a realizar otro hotel aparte que se llama Torre Morales. Entonces en ese es el que estábamos trabajando. Ok, listo. Entonces, de ese como que, pues, ¿qué fue lo más retador y qué aprendizajes pues como que te dejó? Aparte imagino de que esa trata con ese tipo de clientes que toca ser ya como que más preciso con esos detalles de los renders y esas cosas. Aparte de eso pues como que qué aprendizaje te dejó. No, básicamente yo trabajaba de la mano de un arquitecto mucho mayor, que básicamente él era el que estaba contratado y el cliente directamente se relacionaba con él, pero hubieron varias, digamos que hubieron varias oportunidades en las que el arquitecto me permitió estar en las reuniones que él tenía con su cliente
y me ponía a exponer a mí el tema de los renders, todas las imágenes, tanto internas como exteriores. Y muchas veces pasó que el cliente quería corcharme. El cliente quería, no sé, hacerme sentir intimidado. El cliente quería, o sea, porque se notaba muchísimo de que él quería siempre, o sea, él nunca estaba a gusto. O sea, créanme que uno se va a encontrar con clientes así, que clientes que no están a gustos nunca con lo que se les presenta, hasta que llega un punto en el que, pues, en este punto sí me pasó de que, pues, como estaba recién graduado, literalmente me había graduado el año anterior, salí completamente ciego al tema laboral, y esa fue una de mis primeras exposiciones con este cliente. El cliente a toda hora yo hablaba y él no me dejaba expresarme y demás. Entonces, en esa exposición, el cliente, el arquitecto, perdón, con el que yo trabajaba, él, digamos que estaba muy convencido y digamos que muy seguro del trabajo del proyecto que se había realizado. Entonces, básicamente a base de justificaciones y argumentos técnicos se logró llevar a cabo la aprobación del proyecto. Muchas veces nosotros creemos que el reto está en diseñar, y realmente no, el reto no es diseñar, porque tú como tal diseñas en tu casa o en tu oficina, solo quizá, si tienes tu equipo, pues con tu equipo, pero el verdadero reto está a la hora final de verte con el cliente y exponerle el proyecto al cliente. Ahí es donde está el verdadero reto, porque nosotros como tal sí llevamos mucho tiempo exponiendo proyectos hacia el maestro, hacia el docente, pero algo que nosotros no tenemos en cuenta es que el docente a nosotros no nos está comprando absolutamente ningún proyecto, es decir, el proyecto no está saliendo del bolsillo del profesor. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros? Que llega el cliente que sí está invirtiendo miles y miles de millones en un proyecto de construcción, y ellos como tal quieren a veces ser corchadores, quieren a veces ser muy duros, muy regios con el tema de la revisión del proyecto, pero siempre lo que me quedó a mí en la cabeza es que uno debe estar completamente seguro del trabajo que uno realizó. No se tiene que uno dejar derrumbar tan fácil, porque es tu trabajo, es tu conocimiento, es tu tecnicismo, es tu concepto, es tu nicho, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Simplemente defender al máximo nuestras ideas, nuestros conceptos, porque al fin y al cabo nosotros somos, digamos, la parte profesional que se dedica al tema del diseño arquitectónico. Muchas veces prima eso bajo digamos que los gustos del cliente, porque pues si contraviene un poco los gustos, o como quiere desarrollar el proyecto el cliente, contraviene con el tema de como tal, bueno, hablemos de la bioclimática, hablemos de la composición de los colores. Entonces también hay que saber mostrarle al cliente las formas en las que en las que puede estar equivocado, y en las otras en las que sí puede de verdad aportar al proyecto. Entonces eso es como tal el reto. Listo, Henry, muchísimas gracias. Nos continuamos con mi compañero Pablo. Bueno, ya que hablamos un poco de tu experiencia personal y ya un poco de lo que es la empresa, a mí me interesa tocar un tema que es a partir del sector técnico y la rentabilidad. Entonces, desde aquí, en base a tus experiencias, a mí me interesa saber cómo equilibra las decisiones técnicas del proyecto con la necesidad de mantener la rentabilidad sin comprometer la calidad de obra, que es lo que hablabas ahorita antes, que decías como que es que muchos clientes tienen un presupuesto ajustado.
Pero entonces, ¿cómo haces para generar esa relación entre la rentabilidad y la calidad de los proyectos que realices? Ok, bueno, este tema es complejo y uno lo empieza a entender después de que ha realizado las cosas. Qué puedo ver yo? Que el equilibrio está en tomar, digamos, decisiones desde la etapa de diseño. Siempre he pensado que un buen diseño reduce costos en obra. Siempre lo he pensado. Como por ejemplo, una correcta orientación de un volumen reduce costos en climatización artificial, por ejemplo, aires acondicionados, ventiladores, bueno, todo ese tipo de cosas. Siempre, digamos que buscamos soluciones eficientes que mantengan la calidad sin generar sobrecostos adicionales. Todo está en el tema del diseño, ¿sí? Entonces, digamos que aquí es como ese equilibrio entre la parte técnica, los aspectos técnicos, con el tema de la rentabilidad. Más que nada porque la rentabilidad va directamente relacionada con el cliente. Si, por ejemplo, nosotros cometemos un error en diseño, pues va a ser un sobrecosto adicional para el cliente. Un ejemplo, que se nos olvide impermeabilizar en áreas con humedad alta el tema de la cimentación. Pues dentro de 5 años va a haber una humedad a la berraca, o incluso el primer año va a haber una humedad a la berraca que el cliente va a tener que asumir, y eso va a ser un sobrecosto adicional al tema del proyecto. Entonces, como les digo, siempre desde la etapa de diseño hay que tener en cuenta este tipo de elementos. Ok, ya que hablamos un poco de lo que es ese tema de rentabilidad y ese tema técnico, obviamente esto lleva una ejecución que debe ser manejada de manera correcta. Entonces ahí me genera una pregunta, y es ¿qué herramientas utilizas para hacer el seguimiento, el desempeño o el seguimiento al desempeño técnico y financiero durante la ejecución de un proyecto? Ya sea que lo manejes a través de un software, o cuál es la manera que tú empleas para manejar todo este proceso. Bueno, he contado con compañeros muy tesos en el área de la informática, y pues con ellos, digamos que si hablamos de software, entenderíamos que Revit sería como tal nuestra principal herramienta, ¿cierto? Que obviamente yo estoy en proceso de entender este software y aprenderlo, pero sí conocí de mis compañeros que los manejaban supremamente bien. Pues herramientas como tal que nosotros manejamos, o que yo manejo, porque pues yo las aprendí un poquito más manuales. El tema del Revit se empezó a indagar en la universidad, pues ya cuando yo ya me estaba retirando. Entonces, pues como tal si hablamos de herramientas, podríamos hablar de presupuestos, podríamos hablar de cronogramas de ejecución, podríamos hablar de seguimientos a cantidades de obra y revisiones, o podemos hablar también de revisiones de los cambios que se lleguen a presentar durante la ejecución de una obra. Pues, por ejemplo, en el sector público, en el sector público es clave este tipo de cosas, porque pues es donde más se presentan, pues el poder uno utilizar este tipo de herramientas. Listo. Sí, es la realidad. También hay que tener en cuenta de que hay algo que yo creo que es muy verdadero, y es el hecho de que generalmente, aunque nosotros pongamos que tenemos el control de todo, siempre van a surgir
algunos pequeños casos o algo, ya sea porque es un error o algunos pequeños cambios, porque ya pasar de lo que es realmente algo digital a algo físico siempre va a afectar algunos factores. Entonces acá es donde viene mi siguiente pregunta. A ver si nos puedes contar un caso en el que ya haya sido que sea una mala decisión o alguna técnica que haya fallado y que haya impactado la rentabilidad y qué aprendizaje te dejó aparte de esta. Errores. Bueno, más que errores técnicos, no hemos tenido, no hemos tenido errores técnicos que hayan pues afectado de manera directa el tema pues de costos en los, bueno, de costos no, sino de manera directa algún proyecto. De pronto sí, errores involuntarios sí se presentan todo el tiempo. De parte mía, hasta el momento, gracias a Dios no, pero digamos que uno, o sea, sí con los compañeros, por ejemplo, en Medellín, cuando estuvimos trabajando en la Casa Quinta de Las Palmas, yo me dedicaba al tema del diseño y la visualización 3D. Un compañero se encargaba de traducir el tema del diseño al presupuesto. Resultó, pues gracias a Dios, pues no afectó, como les digo, pero ya les voy a comentar. El chico terminó su presupuesto y lo fue a presentar. Justamente el arquitecto al que nos íbamos a dirigir y al cliente se retrasaron. Entonces yo le dije a mi compañero, pues venga, peguémosle la última revisadita a lo que estamos haciendo. Y resultó que pues en el presupuesto no había tenido en cuenta los imprevistos. Siempre hay que tener en cuenta en los presupuestos los imprevistos, chicos, porque básicamente no todo es perfecto, ¿sí? En un presupuesto siempre se tiene que calcular un porcentaje adicional a todo tipo de intervenciones. Si, por ejemplo, la cantidad de un material es 1, pues hay que multiplicarlo por 1.05, 1.03, tener en cuenta siempre esa cantidad, porque en la construcción también se generan se genera mucho desperdicio. Entonces, eso digamos que influyó en que cuando hicimos el cambio en el presupuesto, obviamente antes de presentarlo, el valor aumentó un par de millones más. Entonces, si no hubiéramos tenido en cuenta nosotros este tipo de cosas, si no lo hubiéramos arreglado, digamos, vamos a poner un ejemplo, el cliente dice, listo, son 10 millones, ajá, listo, se entregó el dinero, se empezó a trabajar la obra, pero resultó que después nos hicieron falta 4. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como ya se hizo un contrato, ya se empezó a trabajar, o muchas veces no ocurre, pero pues en este caso yo pienso que sí nos hubiera pasado, y es que nos hubiera tocado responder por esos 4 millones del bolsillo nosotros. Entonces, esto puede llegar a generar temas fuertes, como les digo, para uno como profesional, porque pues no todo, o sea, nadie trabaja para perder, ni nadie vende pan para vender pan, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ahora, en el sector público, siempre ocurre porque pues son proyectos mucho más grandes, son proyectos a nivel territorial, son proyectos de equipamientos grandes. En estos procesos sí se tiene que tener demasiado en cuenta este tipo de cosas para no llegarlos a cometer. Pero como tal, que lo hayamos cometido y que nos haya generado algo, no, hasta el momento no, gracias a Dios. Listo, entonces en base a que nos has contado de que has trabajado en planeación, que en estos momentos te encuentras trabajando con la alcaldía en ese tema de obras públicas, yo tengo la siguiente pregunta, y es ¿qué características consideras importantes
fundamentales en un líder de obra para lograr que un equipo funcione de manera eficiente y comprometida. Porque es el hecho también de que independientemente así tengamos nosotros los costos y los presupuestos ya previstos, el equipo es algo fundamental del cual también se tiene que tener cuidado por el hecho de que cumplan bien sus actividades, porque sabemos que en caso de que haya un trabajador que no está cumpliendo bien su función, eso también somete el hecho de los costos. Ok, Juan. Eso, bueno, hablamos más que nada como tal de cómo se abordan las diferentes, digamos que, cosas que se presenten en una obra, es la pregunta. Sí, la pregunta es Conflictos. básicamente, tú como líder, ¿cómo logras o qué es estas actividades que tú haces para que el equipo funcione de manera correcta y cada uno haga su trabajo? Ok, pues básicamente en las veces que he funcionado como líder, siempre hay que mantener, chicos, una comunicación clara. Sí, obviamente hay que tener un conocimiento técnico. También hay que tener capacidad para resolver problemas y demasiada empatía con el equipo. O sea, no es solo dirigir como tal, es más que nada coordinar y entender a las personas. Nosotros, o sea, por parte mía, pues mi familia, varios de mi familia han sido constructores, maestros de construcción, y pues, pero pues ninguno ha sido profesional en esta área de la construcción. Desde muy niño me he encargado de ayudarle a mi papá, a mis tíos, en el tema de la construcción. Entonces, digamos que nosotros, al momento de ir a untarnos las manos, al momento de ir a solearnos, ¿sí? Al momento de ir a hacer un esfuerzo físico enorme, porque pues la construcción es un esfuerzo físico enorme. Después de nosotros ir y aguantarnos 2 horas bajo el sol, revolviendo una mezcla y dándole y entender el cansancio de todo este tipo de actividades, lo que genera este tipo de actividades, de por ejemplo, llegar a saber qué es un bichiroco, qué es una plomada, qué es un nivel, cómo instalar o tensar o ubicar una maestra, de entender todo este tipo de cosas, hace que pues nosotros al momento de dirigirnos a un equipo ya como directores, como líderes, pues logremos entender por lo que ellos están pasando, porque muchas veces nosotros llegamos normal, común y corriente, vemos que algo está mal, pero ese obrero o esa persona está soleada, está cansada, está, mejor dicho, que ya se quiere ir a descansar. Eso interfiere en el comportamiento de ellos. Y si nosotros llegamos de una como que, hey, ¿qué hubo? Que eso está mal, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Pues digamos que no es simplemente llegar y enfocarse en que el proyecto está bien y que todo esté perfecto, sino que hay que también saber dialogárselo, comunicárselo a las personas, porque pues usted va a trabajar básicamente con personas, y pues si uno entra a interferir directamente con la situación del obrero, créame que el obrero sale y se va bravísimo y hasta ahí llegó la obra, ¿sí? Entonces, nosotros solitos no podemos realizar un proyecto completo, se necesita el equipo, y pues es lo que diría yo, ¿no? El tema de la comunicación clara y asertiva. Ok, está bien. Y ya referente a esto, de pronto una experiencia o algo que te haya pasado de un conflicto que hayas tenido en estos proyectos, un conflicto que te acuerdes si has tenido ya sea por parte de los obreros, por parte de ingenieros, por parte de cualquier sector que influya en este caso en una obra, a ver si has tenido alguna experiencia en base a eso. Bueno, directamente conflictos no he tenido,
pues siempre he tratado de que las veces en las que he ido a supervisar, por ejemplo, más que nada en el sector público, que uno tiene que ser demasiado, digamos que comprensible, entendible, de manera imparcial, también tiene que uno estar en todo tipo de proyectos, pero realmente inconvenientes, pues no hemos tenido. A veces se tienen con contratistas, pero pues eso ya es por temas legales, por temas documentales, pues que de pronto van a presentar una cuenta de cobro y entregan mal los papeles, pero ellos necesitan que les paguen ya, pero realmente no se puede pagarles ya porque no presentan las cosas bien, se les retrasan, entonces ahí comienzan los conflictos, los proyectos se empiezan a suspender, a tener tiempo en pausa. Bueno, eso pasa en temas del sector público, pero como tal en el sector privado no he tenido hasta el momento ningún tipo de inconveniente o conflicto ni con obreros ni con compañeros de trabajo. Listo, Henry, está muy bien todo. Muchísimas gracias y ya te dejo con la compañera Luisa Fernanda. Vale, listo. Gracias, Juan Pablo. Listo, vale. Ahorita nos vamos a enfocar un lado por la relación con los clientes. Entonces, como mi primera pregunta, te quería decir cómo gestionas las expectativas poco realistas con las que llegan algunos clientes desde el inicio del proyecto. Bueno, eso es interesante porque, bueno, todos los clientes que he tenido, incluso también hablo desde el sector público. Aquí en el sector público, cuando se trabaja en una oficina así, uno no tiene clientes, sino que básicamente pues es como si nosotros fuéramos los clientes de las personas. Las personas siempre están en las nubes, o sea, siempre. Todas las personas llegan con una idea grandísima, tienen los sueños completamente claros y se los colocan encima del escritorio al arquitecto. Entonces, nosotros como profesionales, digamos que nos encargamos de aterrizar calmadamente todos estos sueños y digamos que ideas de las personas. Entonces, digamos que desde el inicio uno puede, digamos, gestionar este tipo de cosas siendo muy claros con el cliente, tanto en los alcances del proyecto, en tiempos de entrega y de ejecución y en los costos. O sea, aquí es, completamente importante el tema de los costos, chicos. Por eso hablaba del tema de los imprevistos. Hay que tener todo muy bien relacionado para que después, digamos, no hayan interferencias. Por ejemplo, el tema de que digas que vale tanto y después que no, resultó que valió más o que valió menos y que no se lo comuniquemos al cliente. Entonces, todo ese tipo de cosas. También, pues, siendo también transparente, transparente con los clientes, porque pues igual, como les digo, cuando nosotros somos claros en cuanto a este tipo de cosas, pues la transparencia también hace un valor bastante fundamental en el tema de la relación con el cliente, la relación directa con el cliente. Evita problemas futuros. Ok, listo. Algo que siento que se mira mucho en nuestro campo laboral es el tema de cuando los clientes piden los cambios constantes en sus obras o en sus cosas. Entonces, ¿qué hacemos cuando el cliente pide cambios constantes que nos pueden afectar en tiempo y también en el presupuesto? Bueno, el tema de los cambios, es que con este tema es difícil. Hablamos de proyectos personales, de HZ Arquitectura. Me ha pasado de que, bueno, cuando recién empecé, tuve mi primer cliente, no supe
serle claro al cliente y digamos que todo se lo aceptaba, porque yo estaba en el mundo de que tengo mi primer trabajo, no lo voy a desaprovechar, no lo voy a perder, no. Entonces, aceptaba todo tipo de cambios. Tuvimos cambios incluso hasta terminando la obra, hubieron cambios, cosas de que obviamente pues no interfería, digamos, en el tema económico mío, no, pero sí, por ejemplo, como que llegaba el cliente y miraba el PVC del cielo raso. No, ya no lo quiero en PVC, lo quiero en este otro tipo de material. Entonces, todo eso es un tema que afecta, impacta. Yo digo que más que positivamente, porque es que los clientes dicen, es que los cambios son para bien. A ver, o sea, muchas veces no impacta positivamente el proyecto, sino que tiene un impacto negativo en el tiempo, así como me dices, y en el presupuesto. Eso retrasa demasiado el presupuesto y contraviene demasiado a lo pactado inicialmente, que uno se compromete, un ejemplo, a sacar un diseño en un mes, pero el cliente resultó sacándote muchos cambios y resultaste entregando un proyecto en 3 meses. Eso también te afecta a ti como profesional, porque pues hace que tardes demasiado tiempo en un proyecto. A veces son solamente los diseños y resulta que llega otro cliente con otro diseño diferente y tú resulta que no has terminado con el otro y empezaste otro, y a veces se generan ese tipo de controversias. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Volvemos otra vez, siendo claros con el cliente desde el inicio. Yo ya empecé a tomarlo de esta manera. Yo ya cobro por cambios. Yo digo, chicos, yo le digo al cliente, bueno, tenemos esta etapa para formular el anteproyecto de la vivienda, hablemoslo así. Entonces, la persona me dice, listo, en tanto tiempo me entregas el anteproyecto. Yo le digo, sí. Aquí es importante que tengas en cuenta que puedes realizar 2 cambios que tú consideres. Si consideras que es un cambio, listo. Si consideras que no hay cambios, perfecto. Pero en esta entrega de anteproyecto, tú puedes realizar 2 cambios, los que tú creas convenientes, porque obviamente yo como profesional te voy a tratar de entregar el proyecto real y listo para empezar en su construcción. Yo no voy a traerte un proyecto que todavía le falten cambios, o no te voy a presentar un proyecto incompleto, no, te voy a traer un proyecto completo, como desde mi punto de vista profesional y técnico así debería ser. Entonces, tú vas a poder realizar 2 cambios que tú me digas, no, es que aquí no quiero la cocina de esta manera, que la quiero con isla, que no quiero el baño aquí, sino que lo quiero allá. O si, no, es que mi hija viene y necesito otra habitación. Entonces, ese tipo de cosas las vas a poder realizar en el anteproyecto. Cuando yo te entregue el proyecto, ahí si existe algún cambio, en tema formal del proyecto, ya vamos a tener un costo adicional por cambio. Entonces ahí ya uno le empieza a hacer claro al cliente y él ya sabe si continúa haciendo el proyecto contigo, si no lo va a realizar, pero entonces eso tiene que ser en el proceso, en el momento en el que te ves por primera vez con el cliente. Serle muy claro con ese tipo de cosas, para que él ya sepa qué atenerse y pues que después ese tipo de cambios, digamos que no sean solamente negativos, sino que pues ya haya como tal por lo menos un intercambio económico en ese tema. Ok, listo. Otra cosa que digamos tenemos que lidiar mucho cuando estamos lidiando con clientes es el tema de mantenerlos informados pero sin llegar a saturarlos. Entonces, ¿cómo podríamos mantener esa información sin saturarlos con detalles que pueden ser para ellos detalles técnicos innecesarios? No, señor. Hay que estoy en la entrevista. Bueno, ¿cómo hacemos la pregunta es, ¿cómo hacemos para mantener informado a un cliente sin saturarlo? Sí. Okay. Entonces, básicamente nosotros tenemos que manejar 2 lenguajes.
Tenemos que manejar un lenguaje técnico en obra y tenemos que traducir ese lenguaje técnico a un lenguaje más sencillo. No, por ejemplo, a los clientes, más que yo decirles, esta columna tiene tantas varillas de media, por tantos flejes, por tanto acá, tanto que no sé qué, bueno, más que ese tipo de información lo podemos nosotros llegar a obviar porque pues el cliente como tal no digamos que él al contratarnos a nosotros ya pone como tal la plena confianza de que el proyecto se va a realizar conforme a la normativa vigente, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros más que llenarlo de información de todos los tecnicismos que debemos manejar en obra, es simplemente tener como unas visitas con el cliente. Yo lo hago de esta manera, o lo he hecho de esta manera. Le digo al cliente, bueno, ¿cada cuánto deseas visitar la obra? ¿Cada mes? ¿Cada 2 semanas? ¿Cada 3 semanas? Yo generalmente no hago que vayan tan seguido. O sea, no hago que visiten la obra, digamos, cada semana, porque realmente cada semana no se va a ver mucho avance. Entonces, el cliente sí se desespera porque no conoce los cronogramas, digamos que el cronograma, o no lo entiende el cronograma directamente de la obra. Entonces, si tú lo haces ir todas las semanas, también va a ser un desgaste para ti tener que explicarle, sí, lo que pasa es que esto ya viene porque es que estamos primero adelantando este tipo de actividad y que no sé qué, entonces él se va a saturar de información. Entonces, si el cliente puede visitarnos por lo menos una vez cada 4 semanas, cada 3 semanas, está perfecto porque se va a ver el avance de la obra. Entonces, simplemente hacemos que venga la visita, explicamos como tal el avance y le mostramos al cliente que él observe todo lo que se está realizando, pero no hay necesidad, digamos, como vuelvo y les digo, o sea, no hay necesidad de al cliente estarle dando informes técnicos. Bueno, en el sector público sí, todo el tiempo es con informes y con informes, pero en el tema privado no se satura un cliente de esta manera. El cliente le gusta ver mucho las imágenes de la casa. Mi primera casa fue así. El cliente me pidió los renders y no me volvió a molestar en toda la obra. Contentísimo con sus renders, cómo se iba a ver la casa, los publicaba por todos lados, se los mostraba a todo el mundo. Y pues él en la obra, él decía, no, es que yo no quiero ir a mirar eso gris, yo no quiero ir a mirar eso en obra negra. Pues justamente era un familiar mío, por eso la confianza. Pero entonces cuando no existe ese tipo de confianzas, se le dice al cliente que pueden visitar la obra cada cierto tiempo, pero no tan cerca. Ok, listo. Ya como última pregunta relacionada con el tema de los clientes es si nos podrías contar alguna situación difícil que tuviste con un cliente y el cómo se logra resolver esos conflictos sin dañar la relación que se debe tener entre arquitecto y cliente. Bueno, no sé si de pronto esto se ha encaminado que haya tenido algún problema con el cliente, es decir, que se haya enojado conmigo por algo. Pues es más como, pues por el lado de que si tuviese algún inconveniente con algún cliente, cómo se resolvió esa situación. Bueno, pues casi que volviendo a lo anterior, más que un problema es lo de siempre. He tenido un caso en un cliente del municipio de Altamira que construyó una casa de 3 pisos y decidió que nosotros se la diseñáramos, y el cliente resultaba que cambiaba demasiado, cambiaba constantemente de ideas, demasiado, o sea, como que, arquitecto, me llamaba todos los días, arquitecto, ya no quiero esto así, sino que lo quiero así. Al otro día, arquitecto, no, mejor si volvamos a lo que teníamos. Y a la semana, no, arquitecto, es que ya no quiero solo un carro, quiero un garaje para 2 carros.
y a la semana, no, arquitecto, ya quiero meter una moto también ahí. Y como que eso hacía que se entorpeciera demasiado pues el trabajo y el proceso. Y por eso, bueno, ¿cómo lo logré resolver con él? Básicamente, estos clientes siempre van a suceder y por más que tú dejes las cosas claras desde el inicio, siempre va a pasar lo mismo. ¿Cómo se logra resolver este tipo de cosas? Sí, normalmente lo mejor es, digamos que, hacer un contrato formal con las personas. Entonces, cuando ya trabajas con personas adultas centradas en lo que se está haciendo, tú simplemente te diriges al contrato. Como, recuerda que tengo que presentarte un anteproyecto tal día. Ese día el anteproyecto vas a tener 2 oportunidades de realizarle 2 cambios al proyecto, ¿sí? Y como que simplemente manteniendo el diálogo con él, como que, sí, arquitecto, listo. Entonces, ¿cuál día? Listo, fijamos la fecha y demás. Entonces, siempre mediante el diálogo, pues nunca he tenido conflictos, problemas que se hayan ido más allá de este tipo de cosas. Sin embargo, sí pienso que ese tipo de inconvenientes sí los he tenido bastante. Listo, dale, muchas gracias. Ahorita le doy paso a mi compañera María Carolina para que te haga las últimas preguntas. Bueno, entonces, para ya ir finalizando, quisiera llevar la entrevista hacia una mirada más hacia el futuro, pensando en quienes estamos comenzando pues en esto de la arquitectura y en cómo podemos prepararnos para lo que se viene. Primero es qué habilidades considera fundamentales hoy en día para destacar en la gestión de proyectos arquitectónicos. Bueno, habilidades. Más que el simple hecho de que ya sabemos todos que tenemos que estar continuamente aprendiendo, continuamente a la vanguardia. Por eso en este momento me encuentro yo estudiando mucho el tema del Revit. Todos los arquitectos, como pasaba anteriormente, por ejemplo, conozco muchos arquitectos que se quedaron ya en el dibujo a papel, que se quedaron ya como tal en muchas cosas y no sé, por simple fundamentos, por simples conceptos, como que dicen no hay necesidad de aprender más, como que ya ahí me quedo. Entonces, para no poder destacar en proyectos arquitectónicos, uno tiene que estar a la vanguardia. Uno no se puede quedar en lo mismo porque pues no se destaca de esta manera. Entonces, esto también hace un punto importante para diferenciarte de los demás. Pero como tal, habilidades humanas claves que debemos tener nosotros es un pensamiento crítico, que yo creo que los profes todo el tiempo se los inculcan, se los recalcan, un pensamiento muy crítico, un manejo completo, o sea, no parcial, un manejo completo de la normativa, porque los arquitectos, eso es lo difícil, que el arquitecto cuando trabaja en Medellín tiene clara su normativa, pero si se va para Ibagué, allá es otra normativa aparte. Si se viene para un municipio, cambia radicalmente la normativa. Entonces, siempre hay que estar también a la vanguardia en ese tema. La comunicación. Entonces, toda la entrevista se ha basado en este tema de la comunicación que debemos tener nosotros como profesionales. La adaptabilidad, porque pues al momento de que surjan problemas, inconvenientes, nosotros debemos saber adaptarnos y poderlos resolver. Y en mi caso, pues tener, digamos que el conocimiento claro del enfoque en lo que nos queremos especializar. Por ejemplo, en mi caso, la bioclimática. Tengo que generar una habilidad, tengo que conocerla para yo poderla manejar y poderla, digamos que,
incluir o tener en cuenta en todos los proyectos. Digamos, estas son como tal habilidades que yo considero que se deben tener en cuenta. Como segunda pregunta, en relación con la formación que recibimos como arquitectos. Respecto a pues a lo que sabes, ¿qué cambios crees que deberían darse en la formación académica de los arquitectos para responder al futuro? Bueno, esa pregunta me puso hasta frío. Bueno, como qué cambios creo yo que deberían realizarse en una academia, una universidad. Bueno, hijo de madre. Bueno, claro está que las universidades, para poderse acreditar de alta calidad o para tener su registro calificado actualizado en los programas de arquitectura, se tiene que renovar el plan de estudios cada 4 años. Entonces, se tienen que hacer unos cambios obligatorios en este margen. Entonces, digamos que los cambios pues ya se realizan, ¿no? Pero como tal, ¿en qué pensaría yo que se podría enfocar más bien la formación académica? En la relación con la gente. Hay que tener demasiada relación con la gente para nosotros poder evaluar, analizar todos los componentes socioeconómicos de una comunidad. Hay que tener mucha relación con las personas, hay que hacer más visitas, más trabajos de campo, hay que interactuar más con las comunidades, y no hablo de la misma comunidad en la que nos relacionamos inmediatamente, sino hablo de las demás comunidades, diferentes etnias, conocer diferentes actividades que se realicen, porque pues en todas las comunidades no se construye de la misma forma. Entonces, digamos que esa relación directa con la comunidad es la que se debería enfocar más que trabajar uno en casa y diseñar para un cliente imaginario, sino relacionarse un poco más con la gente. Bueno, ya mirando ahora hacia el tipo de arquitectura que se viene, ¿qué tipos de proyectos cree que serán más relevantes en el futuro? Todo futuro. Voy a sudar con las preguntas. Pues mira, yo pienso que a lo que vamos a terminar apuntándole nosotros es al tema tecnológico. Todo lo que tenga que ser, pienso yo, que ya se está implementando, pero muy mecánicamente, y es la domótica. Yo pienso que hacia allá es donde nosotros vamos a estar direccionados, a hacer las casas más autosuficientes, a hacer los proyectos más autosuficientes, que no haya necesidad, digamos, de la interacción humana para que funcione. Pienso yo que iría más hacia ese tipo de proyectos. Y ya por último, pensando ya más en una visión más amplia de la profesión, ¿cuál considera que será el mayor reto para los arquitectos en las próximas décadas? El reto. Pues pucha. No, es que yo pienso que el mayor reto para los arquitectos siempre va a ser la gente. Siempre va a ser los clientes. Porque si uno se pone a pensar, un cliente que haya tenido un arquitecto en los años 1800 no es el mismo cliente que tenemos hoy. Y pienso yo que ahora, como se están generando todas las generaciones, las nuevas generaciones de los chicos, cómo se están comportando, de cómo se están
manejando ante la sociedad, que ya cada vez como que hay menos interacción social, sino que todo es virtual. Entonces, pienso yo que se va a generar a otro tipo de clientes más adelante. Entonces, yo pienso que este va a ser nuestro mayor reto, porque pues los arquitectos siempre nos debemos a los clientes. Y ciertamente hagamos una casa, hagamos un edificio, hagamos un parqueadero, hagamos no sé, hagamos una banca, diseñemos unos zapatos, así diseñemos un automóvil, siempre va a ser para un cliente, siempre va a ser para alguien que lo utilice, para alguien que se mueva en el entorno. Entonces, este va a ser nuestro mayor y principal reto de toda la vida, nuestro karma. Y ya para cerrar, queremos agradecerle por este espacio y su tiempo prestado pues, para la entrevista y también por compartir su mirada sobre el presente y el futuro de la arquitectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Como les digo, es un placer para mí. Es mi primera entrevista como profesional en la arquitectura. Cuando la Arqui Luisa me dice, Arqui, es que pensé en ti para que hiciéramos una entrevista, y yo, ustedes no se imaginan los nervios que he tenido yo desde el día que me dijeron que me iban a entrevistar hasta hoy. Mejor dicho, hoy me desperté con las manos frías, con todo. Entonces, de igual manera, chicos, gracias, porque pues todo ese tipo de experiencias es muy bonitas y ayudan digamos que a enriquecerse uno como persona, más que como profesional, como persona. Y espero que pues de algo les haya funcionado, que les haya servido la información. Como les digo, tengo una trayectoria muy corta, pero sí me he logrado diversificar en varias cositas. Entonces, acepté la entrevista para poderles contar un poco de todo lo que me ha pasado. No, muchísimas gracias por su tiempo y que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, gracias, ahí estamos hablando. Listo. Sí, Pues, me disculpan porque pues me tocó abrir el PDF de las preguntas porque me estaba enredando un poco al principio. Creo que Juan Pablo y Santiago sí me hacían las preguntas como tal, no tan leyendo la pregunta, sino porque yo los había leído o sea, sé las preguntas, pero cuando me empiezan a meter más información, como que bueno, y es que ha pasado esto y que yo quedé como quieto, ¿qué pregunta es esa? ¿Dónde voy? ¿O qué me están diciendo? Entonces, me tocó abrir como que el WhatsApp de una vez, pum, la imagen, y no sé si por ahí se miró que pues el reflejo de las gafas, como que saqué el PDF, y algo se tuvo que haber notado. Pero bueno, tenía el PDF ahí de las preguntas y me iba mirando la pregunta y iba escuchando. Pues para poder. Te preguntamos solo el PDF, sino que como tú ibas soltando pues como información o datos, intentamos pues como que meterla ahí para que pronto te ayudara un poco la información. Y no Eso. estar ahí nadando. Eso. No, listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bonito día. Bueno, igual. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sí seguimos nosotros. Oye, Bueno. Me duele la silla, qué horrible. más larga. Por otra parte, Cierto. esperemos que nos sirva, pues ya vimos que como que la experiencia no nos da. Es que a ver, o sea, él tiene mucha experiencia por el lado, pero no tiene, o sea, experiencia profesional, graduado es otra cosa. Pero yo creo que eso, sí, o sea, yo creo que la entrevista Es lo que le digamos al siempre y profesor. cuando se corte pues, el tiempo que él dijo. Que teníamos otra persona estimada, pero que nos quedó mal. Entonces nos tocó sacar esta entrevista por la tangente. Pues dado en caso de que nos diga algo, igual si algo cortamos, yo agravo, yo no he cortado la grabada.